Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este tiempo de estudio, el cual hemos tenido un buen tiempo en el aspecto de que parece que fue ayer cuando empezamos. Ya parece la oración como canción. Pero ha sido hermoso porque hemos aprendido mucho, hemos recordado muchas pautas y en especial nos hemos animado con este libro tan maravilloso que si no le damos una buena interpretación da miedo poderlo leer o poderlo interpretar. Pero una vez que lo hemos ido discerniendo, conforme a la voluntad del Señor y también guiados por su Espíritu, ha sido interesante cómo nos animamos y sabiendo que las cosas siempre tienen un propósito y se llama Dios. Y Él tiene bajo su voluntad nuestras vidas, también nuestra salvación. Y de parte de nosotros es nuestra fidelidad. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Posterior a esto, le damos paso a nuestro hermano Freddy, quien tiene las alabanzas, y después a nuestro hermano Eric, quien va a dar el estudio. Vamos a orar, por favor, acompáñenme, mis hermanos. Papito Dios, que está en los cielos, en este momento queremos llegar al trono de su gracia a través de esos méritos maravillosos de su Hijo amado Cristo Jesús. Y en el Padre agradecerle por este día bueno, donde hemos recibido sus bendiciones, donde su palabra siempre ha animado, nos ha animado a hacer lo correcto. Y gracias, Padre, porque siempre anhelamos llegar a esa semejanza y esa imagen de su Hijo Cristo Jesús, nuestro hermano mayor y Salvador. Papito Dios, en este momento que vamos a cantarle, a alabar su nombre, reciba estas alabanzas como un olor fragante ante su presencia. Y gracias, Padre, por brindarnos su palabra, por utilizar a su Hijo, a su siervo, para que su iglesia, Padre, su cuerpo sea edificado. Mi Dios, queremos quedar en sus manos, en su divina administración, pero en especial, Padre bueno, queremos dejar nuestros corazones, nuestros pensamientos en su divina mesa para que su palabra sea la que nos anima a transformarnos día tras día y de pedirle que sea ella la que se impregne en cada uno de estos sentimientos y así, Padre, poder ser cada vez mucho mejor, en especial, Padre, para agradar su nombre. Gracias por amarnos, por hacernos partícipe de una familia especial, espiritual y una que tiene esperanza de vida eterna. Quedamos agradecidos por todos, le damos gracias por su familia espiritual, también, Padre, por nuestras familias y por proveernos como usted lo ha hecho hasta estos momentos. Papito Dios, gracias por su Hijo amado, quien lo escatimó y lo ofrendó por cada uno de nosotros y que en estos momentos, Padre, en estos días jueves recordamos su gloria, su victoria. Y también, Padre, animándonos que si somos fieles hasta el final, somos victoriosos con Él. Papito Dios, gracias por su palabra, por animarnos a través de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a entonar unos cánticos. Ya voy a tener aquí la presentación para que podamos ver todos. Ok. Ahí se ven, ¿cierto? Bien. Cantemos al que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré. Solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Amén. Continuemos. Esta también es muy linda. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó.
Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Dile que venga a tu corazón, tu amigo también Él será. Canta conmigo esta linda canción de Jesús, el amigo mejor. Es tu amigo Jesús, el camino es Él y verás el amor y en tu vida la luz. Solo en Él hallarás la quietud de tu ser. Solamente hablarás de tu Salvador. Amén. Unita más, ¿sí? Para alabar el nombre de nuestro Dios. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Gracias, hermanos, por prestar con la debida reverencia, atención y cantar de la mejor manera posible para nuestro Dios. Continuamos. Gracias, Freddy, gracias, Jimmy. Bienvenidos a todos, que Dios les bendiga. Ya estamos llegando a los últimos capítulos. Como decía Jimmy, pareció que fue ayer nomás que empezamos, pero ya estamos por los últimos y lo que vamos a ver esta noche es uno de los capítulos más importantes, yo creo, para poder entender varias cosas. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, esta noche vamos a tocar el capítulo 20, nos falta después 21 y 22 y terminaríamos el libro de Apocalipsis. Hemos ido, yo pienso que bien, y vamos a recordar algunas cosas ahora, ¿ya? Vamos a recordar unas cosas que hemos visto, pero que a veces, cuando lo estudiamos, a veces hay que tocarla varias veces para poder entenderla. Vamos a recordar los enemigos de Dios y su pueblo en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Vamos a ver, a repasar, a recordar, mira, ¿quién es el dragón? ¿Quién es la bestia del mar? La ramera, la bestia de la tierra, ¿ya?
¿Cuáles son los enemigos de Dios? Rapidito vamos a ver. Ahora, el dragón. Es fácil de ver quién es el dragón. Apocalipsis 12:9 dice, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás. Ya identificamos un enemigo de Dios y su pueblo. Este dragón, Satanás, que persiguió a la descendencia de la mujer y siguió persiguiendo a los cristianos. ¿Ya? Entonces identificamos al dragón, que es Satanás. Y este Satanás le dio el poder a sus súbditos para perseguir a los santos. Vemos que le dio el poder a los que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces ya tenemos el primer enemigo, Satanás. El segundo, la bestia del mar. ¿Ya? Esa bestia que salió del mar, ¿ya? Y en 13:2 nos dice, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y hay otros pasajes en Apocalipsis 17:7, 17:9 al 10. La bestia representaba un poder terrenal, un gobierno civil. Este gobierno estaba relacionado con la ramera. La bestia que sale del mar era el imperio romano. Entonces estamos viendo todas estas figuras y a través de todos estos símbolos que nos mostraba Apocalipsis, mira, vemos el dragón, Satanás, la bestia del mar, el imperio romano, con todo su poder militar y lo feroz que era. ¿Ya? Después tenemos la ramera. Apocalipsis 17:7, Apocalipsis 17:18, y nos dice que era la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en la época que está escribiendo Juan, no había ninguna otra ciudad que reinara y que fuera como Roma, la ciudad de Roma. Y la identificamos también como la Babilonia, esta Babilonia que tenía poder, dominio y perversidad. ¿Ya? Era algo, la ciudad de Roma era algo perverso. ¿Se acuerda que por qué le decía ramera? Porque tenía comercio, tenía trato con muchas naciones. Apocalipsis 17:6 nos dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Podemos también comparar con 18:24. Pero este personaje está ebria, o sea, con la sangre de los santos. ¿Por qué? Lo estaba persiguiendo. Mire, volver ahí a 18:24 nos dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Mire, ya tenemos Satanás, está orquestando esto, está planeando esto y ocupó el poder terrenal. Ocupó un imperio, ocupó una ciudad que tenía mucho poder para perseguir a los cristianos. Y eso es lo que vemos en este libro. Mira, ¿cuántas veces vimos en el libro que Dios estaba mandando juicio y se quisieron arrepentir? No se quisieron arrepentir. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, la bestia de la tierra, a lo mejor la pasamos desapercibida, pero va a aparecer aquí de nuevo, o sea, apareció en 19:20 y vamos a recordarlo. Apocalipsis 11 al 15, y un resumen de lo que, dos pedacitos de esos versículos dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Ya? Entonces, esta bestia de la tierra hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, adoren a Roma, ¿ya? Y después nos dice algo muy interesante. Hiciese matar a todos los que no lo adorase. Y vemos que, mira, había este culto al imperio romano y al emperador. Esta falsa religión de Roma y el culto a su emperador estaba detrás también de esta persecución.
Y esta bestia de la tierra estaba haciendo eso. Estaba haciendo, como dice en 19:20, nos dice, mire, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Ya? Este se identifica como la bestia que salió de la tierra. Y aquí lo identifica en 19:20 como el falso profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta habla de parte de otro. Bueno, los profetas de Dios hablaban de parte de Dios, pero este profeta, por decirlo así, esta religión hacía de profeta hablar de parte de esta religión falsa, que hacía que los que no adoraran o fueran leales a Roma fueran perseguidos. Ahora, cuando llegamos ahí, ya tenemos a Satanás, tenemos al dragón, tenemos al imperio romano, ya la bestia que salió del mar, tenemos a la ramera y la bestia de la tierra, como lo llama 19:20, el falso profeta. Y tenemos a todos esos enemigos de Dios que están persiguiendo a los cristianos, ¿ya? Están persiguiendo a los cristianos. Y vamos a repasar un poquito capítulo 17 y 18 para refrescar la memoria. Capítulo 17 y 18 nos dice la ramera, la seductora y la bestia del imperio con su emperador y la fuerza militar, por la ferocidad. Babilonia, como le llamaba la ramera, es juzgada y es abatida. Muchos son los que se lamentan y los reyes y comerciantes. Dios castigó con su justo juicio. Entonces tenemos la primera derrota que tenemos ahí en 17 y 18. La primera derrota es Babilonia. La ramera fue derrotada. Ya tiene un enemigo menos. Ahora, cuando llegamos a capítulo 19, 19:20 nos dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. La bestia, Roma, y el falso profeta, ¿ya?, fueron apresados y lanzados dentro del lago que arde con azufre. Ya, ahora tenemos la ramera, la bestia, y tenemos al falso profeta. Derrota definitiva de los enemigos de Dios. Capítulo 19, ya los enemigos de Dios están derrotados. ¿Cuál faltaría? ¿Quién nos falta hasta aquí? El principal. Y es lo que va a tratar en pocos versos, es lo que va a tratar el capítulo 20 que vamos a estar viendo esta noche. ¿Qué pasó con Satanás? Mira, derrotó a todos sus secuaces, a todos los que le estaban, como dicen aquí en Ecuador, acolitando o ayudando. ¿Ya? Fueron derrotados. ¿Quién nos falta? Satanás. Y es lo que vamos a ver ahora en capítulo 20, 21 al 20:15. Vamos a orar un momento para seguir continuando este capítulo, recordando, miren, recuerden, los enemigos de Dios derrotados. Ahora va a ser derrotado Satanás. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por este momento de estudio, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos ayudas, nos alientas cada día a poder seguir adelante fieles. Padre, gracias te damos por todo lo que tú haces en nuestra vida y en este momento de estudio tú ayúdanos, Padre, a poder discernir tu palabra, a poder estudiarla. Te damos gracias y pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que tenemos que preguntarnos, mira, ¿por qué tanta persecución? Mira, a los que no adoraban a los que no adoraban esa imagen, a los que no seguían a Roma, ¿ya? Y ahí Apocalipsis nos muestra claramente que detrás de todo eso estaba Satanás. Y
los perseguía por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí varias veces se repite eso. Y en varias partes dice que, por ejemplo, en 12, yo quiero repetir, vamos a 6:9 un poco. A 6:9, quiero enfocar una idea ahí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Están dando testimonio, hablando de la palabra de Dios, hablando de Jesucristo y no negando al Señor. Y estaban siendo perseguidos. En 12:11, en capítulo 12:11, nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En 19:10, lo que vimos la semana pasada, perdón, 12:17 primero, 12:17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 19:10. 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Mira. Quiero resaltar esto. Muchas personas murieron por lo que creyeron. Murieron por afirmar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios mismo, que el emperador y su religión no era, por más lealtad que querían que les dieran, no era Dios. Y Satanás estaba detrás de todo esto. Y ellos nunca negaron su fe. Recuerden, el que me confiese delante de los hombres, dijo Jesús, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y lo que vamos a ver aquí, un día vamos a estar delante de Él. ¿Le confesamos como Señor? ¿Fuimos fieles a Él? Bueno, yo quería empezar con todo ese preámbulo, un poco de todo. Recuerden, ahora va a vencer a Satanás. Todos los enemigos vencidos de Dios, los que perseguían a los santos, a los que guardaban la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ellos van a recibir su recompensa. Recuerden también cuando estuvimos en los primeros capítulos, mira, sé fiel hasta la muerte. Mira que yo te voy a dar tal cosa, tal cosa. Vamos a leer capítulo 20, verso 1 al 3. Y dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Recuerden, este capítulo 20 es derrota de Satanás. Este ángel tenía la autoridad y las llaves del abismo. Este abismo, un lugar de donde provienen los seres que salen del capítulo 9, 11 y 7, donde están todos estos seres malignos, podemos decir, donde están encerrados los seres espirituales malignos, y donde la legión de demonios no quería ir cuando Jesús sacó demonios, y esta legión le preguntó quién eran. Somos una legión, donde este lugar donde ellos no querían ir. Se podría decir que es el cuartel de los malvados, donde Satanás será enviado por este ángel. Una de las cosas que hay que pensar cuando vemos, mira, este ángel tenía autoridad y solo a Dios le hizo necesariamente un ángel para atar a Satanás y para minimizar su poder.
No existe tal cosa como que el yin, el yang, como hacen ver los orientales, que lo bueno y lo malo y hacen un contrapeso, no. Dios siempre es más poderoso, infinitamente poderoso que cualquier ser que Él creó, incluido Satanás. En el capítulo 19 ya fueron vencidos la bestia, el falso profeta y los que estaban con ellos. Pero faltaba el que estaba realmente detrás de todo. Y es identificado muy claramente como dragón, serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y fue encerrado por este ángel. Ahora, dice que fue atado. ¿En qué forma fue atado a Satanás? Yo quiero recordar algunas cosas que hay en el Evangelio para que ustedes piensen, ¿ya? Y estudiemos juntos. Dice, en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Marcos 3:27 y Lucas 10:18. El enemigo, cuando llegó Jesús, el enemigo, Satanás, estaba perdiendo terreno con su influencia. Su influencia en el mundo estaba llegando a su fin, en un sentido. ¿Ya? Estaba llegando Jesús, el que trajo la verdad, el que nos trajo todas esas bendiciones. En 1 Juan 3:8 nos dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Los espíritus mundos ya no tenían el poder sobre los hombres. Satanás estaba perdiendo terreno. En la actualidad a veces escucha la frase, estoy atado de manos. ¿Has escuchado? Oye, te pedimos un favor, y dice simbólicamente, metafóricamente, dice, estoy atado de manos. ¿Eso quiere decir que está literalmente atado de manos? No, ¿no es cierto? Nosotros incluso usamos esa frase, que indica que una persona está imposibilitada de hacer o decir determinadas cosas. Bueno, Satanás está imposibilitado de hacer las cosas que hacía antes, porque llegó Jesús. ¿Ya? Mire, quiero que vayamos se mantengan ahí, que dejen marcado Apocalipsis 20, vamos a ver un poco Hebreos 2:14, porque quiero tocar dos puntitos rápidos que es importante. Hebreos 2:14. Porque alguna vez si se tocan con alguien que diga alguna cosa extraña, ustedes sepan. Hebreos 2:14 nos dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué nos dice? Para destruir por medio de la muerte. Ese dice Reina Valera. Tengo entendido que NBI tiene otra palabra que quiere decir, ¿cuál está NBI? Anular. Ya. Mediante la muerte. Dice, anular mediante la muerte de Cristo. Reina Valera dice destruir. Ya. Ahora quiero parar un poco aquí y hacer un paréntesis aquí. Hay algunos grupos, y yo me encontré la otra vez algunas cosas disparatadas en internet, o alguien, también algún hermano me llegó con eso, decir que, mira, Satanás no está destruido, ya no existe. Aquí mismo Reina Valera lo dice, ¿ve? Cristo vino a destruir, ya lo destruyó, no existe, no. Anuló su poder, anuló su radio de acción, anuló muchas cosas de las que podía hacer. Por eso Satanás empezó a perseguir a la iglesia. ¿Ya? Cuando decimos anular, mire, usa la misma palabra en Romanos 3:3, para que entendamos, usa la misma palabra. En Romanos 3:3 nos dice lo siguiente. Romanos 3:3 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
Y aquí es como hacer nulo el poder de algo. ¿Ya? Y es lo mismo en Hebreos 2:14. Entonces, la idea es, Cristo vino y anuló, estaba anulando el poder que tenía Satanás. Estaba perdiendo poder. En 3:31 también otro ejemplo, la palabra. Luego por la fe invalidamos la ley. Invalidar. O sea, lo anuló, lo dejó. No es que lo haya desaparecido, ya como da a entender en Hebreos 2:14, sino que lo anuló. Cuando Jesús vino, estaba Satanás perdiendo terreno. Y ahora derrotado por perseguir a los cristianos, iba a perder mucho más. Ahora, ¿para qué fue atado y encerrado en el verso 2? ¿Por qué fue atado y encerrado en el verso 2? ¿Ya? Y vamos a leer verso 2. Y aprendió el dragón, la serpiente antigua que el diablo es Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿para qué fue encerrado Satanás? Para que ya no engañara a las naciones, para perseguir a la iglesia. ¿Ya? Recuerden, Satanás le dio el poder a todos sus secuaces, ¿para qué? Para perseguir a la descendencia, al pueblo de Dios, a los santos, a los que estaban dando testimonio de Jesucristo, y le dio ese poder. Entonces, mira, ¿para qué? Para que Satanás ya no engañara a las naciones para perseguir a la iglesia. Pero hay que recordar que esto es simbólico. No es que esté atado con una gran cadena literalmente y que ya no pueda hacer nada. Recuerden, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Satanás está activo, pero ya no puede hacer muchas cosas que podía hacer antes. Por ejemplo, usar las naciones para perseguir a la iglesia. Como lo hizo en el al último del primer siglo, siglo segundo, siglo tercero, hasta el 315, 325 creo que fue la última de las persecuciones, que fueron distintas en intensidad y en duración y cómo. Pero la iglesia estuvo siendo perseguida durante todo ese periodo en el Imperio Romano. Y Satanás usaba las naciones. Y podemos tener un buen ejemplo, que yo pongo ahí, si pueden leer los que están con el laptop. Un buen ejemplo que sigue funcionando hasta ahora es la ilustración de un animal encadenado. La cadena le facilita un cierto radio de acción y más de eso no puede llegar, aunque quiera. Pero si una persona llega a entrar en donde alcanza su cadena, este animal le puede devorar fácilmente. Satanás no está imposibilitado, pero si el hombre llega a entrar en su radio de influencia, estará en sus garras y lo devorará. Atención, cristianos, no dejen seducir por el pecado, porque estarán al alcance de Satanás. Y nosotros podemos imaginar, tenemos antiguamente siempre en alguna casa o en lugares de campo, siempre amarraban un perro con una cadena o algo bien largo. Pero ese animal tenía un radio de acción solamente hasta donde podía llegar. Y Satanás igual, perdió terreno y ahora más encima no puede perseguir a la iglesia. No puede usar los poderes del mundo para poder perseguir a la iglesia. Eso es lo que el mensaje que le está enviando a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Mira, Satanás ya no va a poder hacer eso. ¿Qué mensaje le hubiera sido de consolación a los cristianos del primer siglo? Mira, manténganse firmes. Si ustedes mueren, van a ir al cielo, van a estar con él. Y al último, ¿saben qué? Satanás va a ser juzgado. Sus secuaces van a ser juzgados. Van a ser derrotados. Ahora,
cuando llegamos a los famosos 1000 años, los 1000 años. Este pasaje debe interpretarse de una forma literalista o simbólica. Yo pienso que es simbólica. Hemos visto hasta aquí que Apocalipsis, si no lo interpretamos simbólicamente, es difícil de poder encajar todas las cosas. Y además que Apocalipsis tiene muchos símbolos. Habla la Biblia sobre un milenio, y esto es lo que... Este sería una clase aparte, pero muy larga para poder explicar, ¿ya? En algún momento lo podemos hacer. Pero ¿habla la Biblia sobre un milenio? Bueno, la verdad que en ninguna parte. Una cosa es decir milenio y otra es decir 1000 años. La palabra milenio sí está en la Biblia y se repite algunas veces. Los pasajes en que se encuentra son, pero referente a otras cosas, ¿ya? No referente a un milenio que va a haber sobre la tierra, no. Como preámbulo y solamente para que tengan datos, esta teoría de 1000 años literal, que ustedes van a escuchar en algunas radios religiosas, van a escuchar los 1000 años que va a reinar Jesús en la tierra. Si nosotros recorremos todo el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar esa enseñanza. A menos, sí, claro, que la queramos buscar y forzar los pasajes al máximo y hallar cosas donde no las hay. Por eso, ustedes lean el Nuevo Testamento y lo más claro y lo más sencillo es lo que nos muestra los apóstoles, lo que ellos recibieron, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos aquí, los 1000 años tienen que entenderse de una forma simbólica y no literal. El número 1000 es algo completo, es 10 por 10 por 10 por 10, lo completo de lo completo de lo completo. Cuando se refiere a 1000 años, quiere decir que son un gran número de años o un periodo indeterminado de años. No son literales. Los 1000 años se pueden contrastar con los capítulos que hablan del poco de tiempo de persecución en contraste con el gran tiempo de victoria. Con la terminación de la persecución al cristianismo por parte del Imperio Romano y su posterior caída del imperio, el paganismo y su influencia manejada por Satanás ya no tuvo el poder para perseguir a la iglesia. También creo que ahora los cristianos estamos viviendo el milenio, los tiempos en que Satanás está atado. O sea, me explico. El tiempo en que Satanás está atado es un tiempo indeterminado, que está simbólicamente puesto ahí como 1000 años, atado 1000 años, un número indeterminado de años, que no sabemos. En que Satanás sigue activo, sí. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero su radio de acción ya no puede usar a las naciones para perseguir a los cristianos como lo hizo. Ya no. Llegamos al versículo 4, del 4 al 6, nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y aquí, estos que estaban, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
de que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en Apocalipsis 6:9? A estos que clamaban justicia por lo que ellos habían pasado, que estaban a los pies del altar y reclamaban, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora son reivindicados, son victoriosos con Cristo. Y aquí en estos tronos se repite 47 veces en Apocalipsis, y la mayoría de las veces hace referencia al cielo mismo, la corte celestial y Dios mismo. Esta referencia es lo que vio Juan del cielo. ¿Son tronos aquí en la tierra? Claro que no. Está en el cielo mismo. Estamos viendo podemos decir, de la perspectiva celestial, estamos viendo los tronos, pero en el cielo, no aquí en la tierra. La pregunta más lógica que un cristiano en tiempos de persecución sería, ¿qué pasó con los que han sufrido y muerto por Cristo? Esta es la pregunta más, como en Tesalonicenses, cuando le preguntaban a Pablo, mira, ¿y qué de los muertos? ¿Qué de los que durmieron? Y aquí en el Apocalipsis, ¿y qué pasó con los mártires, los que sufrieron por causa de Cristo y por su palabra? Recordando Apocalipsis 3:21, al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto no quiere decir compartir el poder, sino reinar con él. Estar en el lado de los victoriosos, de los vencedores. ¿Ya? Al que tenía esa fe que vence al mundo, como dice en 1 Juan 5:4, los que mueren en Cristo y son fieles son bienaventurados. Todos ellos no están muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios considera al patriarca Abraham, Isaac y Jacob como vivos, aunque murieron. Dice que vio las almas, no dice que vio los cuerpos. Estos son los que claman por la venganza en Apocalipsis 6:9-11. Los que se mantuvieron fieles en el tiempo de persecución, ya sea que fueron mártires o que perdieron sus derechos, propiedades o fueron encarcelados. Dios les recompensaría por no adorar a la bestia y por no haber recibido la marca. Así que tenemos aquí los que habían sido mártires siendo reivindicados por el Señor. Dice que vivieron y reinaron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso habrá un reino en el futuro? No va a haber un reino en el futuro. Nosotros ya estamos gozando en el reino. Recuerden, cuando estudiamos Apocalipsis, hay unos 2 o 3 pasajes que dice, mira, nos hizo un reino y sacerdotes. En Primera de Pedro también, 2:5, mira, somos reyes y sacerdotes, somos esta familia espiritual. Estamos en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios. En Colosenses también nos dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y nosotros estamos en la iglesia, en su cuerpo, en Cristo, donde es el reino. ¿Ya? Estamos ahí. Lamentablemente muchos de los escritores o comentaristas hacen ver que se establecerá un reino terrenal en Israel, y ese es lo que venden los libros. Pero esto no es así. El verbo vivieron y reinaron está en tiempo aoristo o tiempo pasado. Esto no habla de algo en el futuro. Los cristianos fieles que habían muerto vivieron y reinaron porque se mantuvieron firmes en la fe. El verso 5 nos dice, y los otros muertos no volvieron a vivir. Los verbos traducidos aquí en Reina Valera 1960 traducen volvieron a vivir, pero en realidad es el mismo verbo y tiempo que se usa en el verso 4, o sea, vivieron. ¿Quién eran estos otros? ¿Ya? Estos otros que volvieron a
a vivir. Está claro que los que habían adorado a la bestia y fueron parte de la fuerza del mal. Entonces tenemos dos grupos. Un grupo que salió victorioso y el otro grupo que fue derrotado, el grupo de Satanás. Verso 6. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Aquí algunos piensan que son dos resurrecciones, pero la verdad que la información que hay en las otras partes del Nuevo Testamento nos habla solamente de una resurrección. Recuerden que hay que interpretar lo que está más claro para entender lo que está más oscuro. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, ¿cuántas resurrecciones hay? Una sola. No tenemos que acomodar el Nuevo Testamento para que lo de Apocalipsis tenga sentido. Cuando sucede eso, nosotros tenemos que buscar la explicación. Y siempre hay una explicación buena. También los infieles del verso 5 no tuvieron parte en esta resurrección, pero sí los santos fieles, que son bienaventurados los que se mencionan en el verso 4 y 6. Entonces, estos dos grupos, pero el primer grupo tuvo parte en esta resurrección. Pero ¿de qué está hablando esta resurrección? ¿Qué es esta resurrección que está hablando aquí? Veamos lo que se puede significar. ¿Ya? Número 1. Una resurrección simbólica. En Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 14, se habla simbólicamente de la resurrección del pueblo de Dios que estaba en cautiverio en Babilonia. Ellos estaban como muertos, pero Dios los volverá a la vida y les iba a levantar de su estado y los llevaría nuevamente a su tierra, les restauraría. ¿Ya? Es un tipo de resurrección. Esta visión de los huesos secos. También hay también una resurrección de un estado de pecado a una nueva vida espiritual. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el bautismo morimos al pecado y nos dio una vida nueva. Resucitamos de un estado de pecado y muerte espiritual y resucitamos a una vida nueva. Ahora, está también la resurrección general de los muertos, de lo que habla el Nuevo Testamento. Podemos encontrar en Juan 5, 28 y 29, ¿ya? En Juan 6, 40, 6, 44, 1 Corintios 15, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta resurrección? ¿Una resurrección simbólica, una resurrección del estado de pecado, una resurrección general de los muertos? ¿De qué está hablando? Yo creo, ya, y a mi opinión personal, lo que puedo entender, creo que aquí en Apocalipsis 26 se refiere a una resurrección simbólica, a un levantamiento de una situación o estado en que se encontraban. ¿Cómo se encontraban estos mártires? En Apocalipsis 6, 9, 11. Estaban clamando por justicia. En este caso, de los santos fieles que siguieron a Cristo hasta la muerte y fueron victoriosos. En un sentido simbólico, ¿ya? Un levantamiento de una situación o estado donde estaban a otra de victoria. Bueno, la verdad que está presentando a través del libro de Apocalipsis es que ya fue vencido la bestia, el falso profeta, y Satanás es atado. Y los fieles disfrutando la victoria sobre sus enemigos. Y los mártires que habían muerto, reivindicados y puestos a reinar con Cristo. Por este tiempo indeterminado. ¿Ya? Ahora, llegamos al versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, y el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ¿no es cierto? Llegamos aquí, los secuaces de Satanás fueron derrotados. Pero llegamos a versículo 7 y se cumple este periodo indeterminado, estos 1000 años, que no son literales, pero se cumple un tiempo determinado y Satanás es suelto de su prisión. O sea, ya puede hacer lo que hacía antes, engañar a las naciones. ¿Para qué? Para nuevamente hacer guerra a los cristianos, perseguir a los cristianos. Pero miren, se dan cuenta que aquí iba a ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí no vemos, como en los otros capítulos anteriores de Apocalipsis, que fueron bastantes, les dio tiempo para arrepentirse. Pero aquí, en versículo 10, el diablo que los engañaba fue derrotado finalmente. Y se acabó. Y todos los que estaban con él también. Satanás y su tiempo de condena se han cumplido. Su tiempo de encierro de 1000 años nuevamente volverá a sus andadas por un poco de tiempo. No se sabe cuánto tiempo es que Satanás saldrá nuevamente a engañar a las naciones. Su encierro o limitación para actuar se ha terminado. Saldrá a engañar nuevamente a las naciones. Ustedes me han escuchado cuando estaba hablando de esto. Hay un librito que se llama El milenio vino y se fue, ¿ya? Escrito por un hermano que se llamaba, porque falleció lamentablemente, pero lo alcancé a conocer, y se llama Armando Alanís. Y él escribió algunos pensamientos propios y él decía, con todas las cosas que en ese tiempo, cuando él escribió este libro, ¿ya? Él decía que tenía documentación para decir que parece que Satanás ya de nuevo estaba suelto porque en muchas partes del mundo el cristianismo estaba siendo perseguido y los cristianos estaban siendo perseguidos. Yo no lo sé. Él era de esa opinión. No sé si este tiempo va a ser así y hasta cuándo, porque realmente en Estados Unidos, en otras partes, el cristianismo llegó a tener una reputación buena y confiable, pero ahora es todo lo contrario. Todo lo que suena a cristiano, todo lo que suena a Jesús, todo lo que suena relativo al cristianismo, es perseguido incluso. No tienes que orar. Empezaron por no orar en Estados Unidos en las clases. No puedes decir ninguna referencia, no puedes orar en un partido de fútbol, y muchas cosas más que a lo mejor ustedes han visto la película Dios no está muerto. Y es un reflejo de la cultura que está llegando en contra del cristianismo. Yo no estoy diciendo que Satanás tal vez está suelto ya, nuevamente, y pueda perseguir y usar a los gobiernos de este mundo y a las naciones de este mundo para perseguir a la iglesia. Tal vez pueda ser. Yo le estoy diciendo mi opinión. Pero sí que tenemos que estar de nuevo alerta por todas esas cosas. También habla de Gog y Magog. Y este Gog y Magog, igual que otros personajes o cosas del Antiguo Testamento, simbolizan enemigos del pueblo de Dios. Las fuerzas del mal que se unen para hacer guerra al pueblo de Dios. ¿Ya? Lo que hay que mirar es el simbolismo que hay detrás de todo. Feroces enemigos y muy numerosos que saldrán a pelear y tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero como es de suponer, cuando uno está con Dios, ya es mayoría. Y por supuesto tenemos asegurada la victoria en cualquier batalla. Nuevamente el pueblo de Dios saldrá victorioso.
el poco tiempo de persecución no será comparable con la eternidad con el Señor, como lo expresó el apóstol Pablo allá en Romanos 8, 18, que dice así. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y decía una verdad ya en su tiempo Pablo, y que tiene que seguir siendo cierta para nosotros. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, los que nos va a traer nuestro Señor. Entonces, ya, cuando llegamos aquí a estos versos en Apocalipsis 20, ¿ya? Nosotros tenemos que llegar hasta donde es atado Satanás, y podemos decir que Satanás no ha perseguido a la iglesia nuevamente como lo hizo en ese tiempo y durante varios años, ¿ya? Entonces, nosotros estaríamos viviendo ahora el milenio, este tiempo indeterminado, hasta cuando Satanás sea nuevamente desatado. No sabemos, ¿ya? Y esto de especular no es bueno, que mira, que no. Algunas cosas tal vez podemos estar apercibidos, podemos estar atentos, pero no sabemos. Ahora, son las cosas que nos faltan por vivir como cristianos. Por eso, algunos dicen, no, todo el libro completo de capítulo 1 hasta capítulo 22 ya se cumplió. No. Tenemos que hacer una distinción aquí, en que Satanás de nuevo va a ser desatado para perseguir a la iglesia. Y eso tenemos que tenerlo presente. Y ahora, después que Satanás fue desatado, y aquí donde Satanás fue desatado, y lo que viene después, estamos viendo Dios nos hace ver hacia el futuro. Pensando en que, mira, siempre Dios nos va a dar la victoria si somos fieles. Versículo 11 al 15 nos dice, después de derrotar a Satanás, la última derrota de Satanás a sus santos, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en un lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las que estaban escritos en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, recuerden, después que Satanás es derrotado, estamos mirando hacia el futuro. Estamos mirando, Dios nos está haciendo ver hacia el futuro. Y ese es el mensaje de consolación que le estaba dando Dios a los perseguidos. Mira, los que le están persiguiendo van a ser derrotados. Y después va a venir un tiempo en que Satanás no va a poder perseguirlo, pero de nuevo va a ser desatado. Pero igualmente va a ser derrotado. Y dicen, el gran trono blanco y todos los muertos. El Hijo del Hombre reunía delante de él todas las naciones. Esto está en Mateo 25, 31 y 34, para juzgarlas. Jesús es el juez de vivos y muertos. Y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Apartará las ovejas de los cabritos. Eso también lo tenemos en Mateo 25. Las ovejas a su derecha, los benditos, heredad del reino preparado para vosotros. Los justos a la vida eterna. Los cabritos a su izquierda, los malditos, podríamos decir. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Al castigo eterno. Unos van a ir a la vida eterna y otros al castigo eterno. Y recordamos las palabras que decía Jesús en Mateo 7, 21 al 27.
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En este contexto, mira, recordemos, mira, va a haber un día en que Dios va a juzgar, se va a terminar todo en esta tierra, y el llamado para nosotros es mantenernos fieles. Y no decir, hoy yo me mantengo fiel. No, yo quiero que también ustedes, ayudarlos a que se mantengan así, y ustedes me ayuden a mí a mantenerme así. Porque eso es animarnos unos a los otros para poder llegar un día delante del trono de Dios. Y que hicimos la voluntad de Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Y dice que los libros fueron abiertos, fueron juzgados según sus obras. En Juan 12:48 nos dice que, y lo voy a leer para no equivocarme, que la palabra, a través de la palabra vamos a ser juzgados. Juan 12:48 nos dice, el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, fueron juzgados según sus obras. A ver, ¿siguieron la voluntad de Dios o no? Los libros. Y nos habla ahí dice los libros, pero nos indica, no hace mención a un solo libro. No sabemos si son otros libros más, o quería decir que eran varios, o solamente un libro de la vida y otros libros que no sabemos qué tenían. Pero más allá de eso, la idea se repite. Apocalipsis, y ya creo que en una clase habían preguntado por eso, Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciera será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira, si no confesamos a Jesús como nuestro Señor, Él también nos va a negar cuando estemos delante de Él. Filipenses 4:3 dice lo siguiente. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, y que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y es la misma idea que pone en Éxodo 32:32. Y en este libro están, por supuesto, los cristianos inscritos en este libro. Y por ende los que se han mantenido fieles. Para los que están leyendo Apocalipsis, para los que se han mantenido fieles, están escritos en el libro de la vida. Y podemos pensar esto. Dios tiene un registro de todos los hechos de los seres humanos. A lo mejor nosotros no podamos entender, pero mire, imagínense ahora. Y yo me pongo a pensar, hemos avanzado tanto en la tecnología y vamos a seguir avanzando, que hay muchas cosas de nuestra vida que están registradas ahí. Imagínense cuánto Dios más. Podríamos pensar, mira, Él sabe todas las cosas, sabe las cosas buenas, las cosas malas de nosotros. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Todos morimos una vez y luego solamente esperamos el juicio. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Para los que no están en los registros del libro de la vida, esto será la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Así como la muerte es separación del cuerpo y alma, así es la segunda muerte, la separación. No vas a poder estar con Dios y vas a estar una eternidad sin Él. Yo solo pienso, mira, Dios nos ha bendecido de poder disfrutar del aire, de los paisajes, de tantas cosas como seres humanos. Y el error de nosotros como seres humanos es pensar que todas estas cosas van a seguir siempre así. Que aunque muramos siempre vamos a tener una realidad de dónde vivir. No. Dios hizo la tierra con un fin. Y que la disfrutemos y que aprovechemos.
y que seamos buenos administradores, buenos mayordomos de lo que Dios nos dio. Pero un día, mira, se va a terminar todo esto y ¿a dónde te vas a ir? Eso es lo que tenemos que pensar. No vamos a pensar que, mira, no, es que Dios me tiene de otra forma y no. El mensaje es claro. ¿Estamos inscritos ahí en el libro de la vida? ¿Estamos seguros que somos salvos? Si no, vamos a experimentar la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Y el lago de fuego. Recordad que el lago de fuego ya estaba la bestia, el falso profeta, y arrojado el diablo también, derrotado al final. La muerte y el Hades, lugar de los muertos. Ya no existían más esas cosas. Y fueron arrojados los que no estaban inscritos en el libro de la vida también ahí. La victoria total de Dios sobre sus enemigos y aquellos que no le reconocieron. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10 nos dice lo siguiente. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mira, un día Dios va a separar. Dios, por eso si escucha, me gusta como dice en el Nuevo Testamento, si escuchan hoy su voz, que le hagamos caso. Hoy día es la oportunidad, no mañana, no después, hoy día. Bueno, hermanos, eso es lo que ha sido capítulo 20. Pero recuerden, de aquí, cuando Satanás es atado y comienza este milenio, este tiempo indeterminado, es lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros como cristianos esperaríamos que Satanás fuera desuelto nuevamente, pero va a ser derrotado y de ahí vendríamos ya que ya todo esto deja de ser y esperamos solamente el cielo. Y es lo que nos va a hablar un poco, darle unos vislumbres del cielo y lo que va a ser ahí, capítulo 21 y 22. Y eso le habría dado mucho ánimo a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Bueno, gracias hermanos, gracias por su paciencia. Hoy día ha sido un poquito más largo que las veces anteriores, pero era necesario nombrar unas cosas, incluso no topamos todas las cosas. Yo sé que hay muchas preguntas sobre esto, porque sobre este tema hay muchos comentaristas, muchos libros. Una de las cosas que yo les puedo decir y que he repetido durante el estudio de Apocalipsis, durante el tiempo yo he escuchado muchas teorías y muchas cosas, incluso lo mismo que está pasando ahora en Israel con Palestina. Ha pasado muchas cosas en Medio Oriente y se ponen a hacer teorías y dicen que ya está a la puerta esto, que ya está a la puerta otro. Eso no es importante. Lo importante es, ¿estás preparado tú? Eso es lo importante. Porque nosotros un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios si hicimos su voluntad o no. ¿Ya? Y si estamos preparados. Pero este libro de Apocalipsis nos da aliento para decir, mira, Dios se preocupa de sus santos. Satanás no va a triunfar. Y mira lo que le esperan a los que son fieles. Entonces, vamos a terminar con una oración para después abrirnos las preguntas y también hacer algunas peticiones de oración. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por este momento de estudio, por lo que hemos podido ver. Padre, ayúdanos a seguir entendiendo lo que tú quieres
enseñarnos esta noche y también lo que quieres enseñarnos a través de nuestro estudio también para años siguientes. Padre, sabemos que los que mantienen el testimonio tuyo, los que son fieles, los que se mantienen apegados a tu palabra, Padre, sabemos que nos espera algo maravilloso en los cielos. Y Padre, ayúdanos mientras peregrinamos en esta tierra. Padre, ayúdanos también a estar preparados para cuando el Señor venga. Ayúdanos y te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias y pedimos. Amén.